Hola, ¿qué tal chicos y chicas del Diplomado de Ventilación Mecánica? Mi nombre es Irvin Orozpe, soy enfermero general, diplomado en atención integral en urgencias médicas y en urgencias cardiológicas. Y en esta ocasión vamos a ver un tema dentro de su diplomado que es la programación inicial de la ventilación mecánica invasiva. Una sesión anterior que tuvimos la oportunidad de compartir algo con ustedes, vimos los diferentes modos y las diferentes modalidades que tenemos para programar al ventilador mecánico y para ventilar a los pacientes dependiendo de la patología que tengan. Vimos que podemos ventilar a pacientes tanto invasiva o no invasivamente. Vimos que podemos programarlos en una modalidad no invasiva con un CPAP, por ejemplo. Si llegan a fracasar, probablemente podemos optar por la ventilación mecánica invasiva en asisto control y después progresarlos a CPAP presión soporte para completar el proceso de weaning y así llevarlos a la extubación y el retiro del ventilador mecánico. En esta ocasión vamos a ver cómo sería la programación inicial de la ventilación mecánica invasiva en modo asisto control, que es la modalidad más sencilla o más práctica para poder ventilar a los pacientes y que se asocia también a mejores resultados en cierto grupo de pacientes, como los pacientes neurocríticos o los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Y vamos a ir explicando poco a poco cómo hacer la programación de cada una de las variables que ya hemos comentado en sesiones pasadas. Para iniciar, vamos a recordar cuál es el concepto de la ventilación mecánica. Vamos a encontrar que existen diversos eh, definiciones de lo que es esta ventilación mecánica, y aquí tenemos una que dice que es la técnica que se utiliza una máquina, en este caso el ventilador. Está mal dicho decirle un respirador, entendiendo que la respiración conlleva procesos metabólicos dentro de la célula y demás, y que sustituye total o parcialmente el trabajo ventilatorio del paciente. Ya habíamos hablado que el paciente puede iniciar el trabajo ventilatorio o activar un gatillaje si tiene una cierta fuerza inspiratoria, o si el paciente no tiene esta fuerza inspiratoria, entonces el ventilador hará el trabajo completo del ciclo ventilatorio de principio a fin, ¿no? Como tal, hay que recordar, y eso es importante que lo entendamos, que la ventilación mecánica es un soporte por tanto, no es curativa por sí misma. Todas las indicaciones que vamos a ver a continuación serán nada más la indicación para que el paciente pueda tener el soporte ventilatorio, pero hay que darle un manejo integral a cada uno de estos pacientes. Si el paciente es neurocrítico, hay que resolverle esa parte, no sé si sea un hematoma subdural, por ejemplo. Si el paciente tiene SDRA por COVID, entonces probablemente lo que lo va a salvar será la dexametasona, una posición prona, protección pulmonar, etcétera. Entonces, solo servirá como un soporte y todas las patologías se resolverán dándoles un manejo integral por todo el equipo multidisciplinario que trabajamos en conjunto con los pacientes críticamente enfermos. Eh, Recordemos también que la ventilación mecánica, tanto invasiva o no invasiva, se da con una presión positiva. Eso quiere decir que nosotros vamos a estar ingresando aire, un volumen tidal, en combinación con una fracción inspirada de oxígeno y demás, y que esto lo estaremos haciendo a través de una presión positiva, siempre a través de una presión positiva, en modo contrario a como nosotros ventilamos o respiramos de manera fisiológica, que es una presión negativa. Acuérdense que tienen que generar una presión negativa para vencer unas fuerzas que tienen a nivel atmosférico, entonces ingresar aire hacia la vía aérea y después generar una presión positiva para que este aire pues, pueda ser expulsado hacia afuera de nosotros. Se lleva a cabo un intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Y bueno, ya habíamos hablado de que el principal músculo que se utiliza para la ventilación pues va a ser el diafragma, y en algunas ocasiones los pacientes activarán o tendrán que hacer uso de otros músculos como accesorios, por ejemplo el esternocleidomastoideo y demás. También vamos a ver esta parte de capacidades y volúmenes que tenemos nosotros dentro de la vía aérea o en nuestra capacidad pulmonar, donde vemos aquí que
nosotros en la ventilación mecánica vamos a también a programar un volumen corriente o el volumen tidal, que aproximadamente en el adulto, hombre y mujer, se acerca a los 500 mililitros. En algunas otras bibliografías los van a leer como de 400, 450 a 500, pero esto va a ser un aproximado. Antes, cuando se programaban los volúmenes corrientes o los volúmenes tidales, como ustedes les quieran decir, de default se, se programaba 500 y entonces ya después veíamos qué hacerles. En la actualidad, pues eso está mal hecho. Antes de ventilar un paciente hay que medirlo y hay que sacarle un peso ideal y un peso predicho, que más adelante vamos a ver de qué manera hacerla. Vamos a ver que también tenemos un volumen de reserva expiratoria, un volumen de reserva expiratoria y un volumen residual que se queda, por así decirlo, atrapado dentro de los pulmones y eso hace que no colapsen y que nosotros entonces, pues no nos desmayemos, ¿no? Y que entonces estos volúmenes y estas capacidades van a generar capacidades dentro de la vía aérea. Los más importantes a revisar el día de hoy va a ser este volumen corriente y la capacidad residual funcional, que vamos a ver más adelante cómo lo suplimos con la ventilación mecánica. En esta diapositiva se explican diferentes tipos de ventilaciones que llega a tener el paciente de acuerdo a diversas patologías. El primero, como se ve en la parte de hasta arriba, es la eupnea, que es la respiración prácticamente normal. Esto igual va a depender mucho de la bibliografía que ustedes los lean, pero en términos prácticos casi siempre manejamos valores de 12 a 20 respiraciones por minuto. La taquipnea, que es una frecuencia respiratoria aumentada en cantidad de ventilaciones por minuto, siendo superiores a 20 respiraciones por minuto, diferente a lo que llega a ser la hiperpnea, ¿no? Que también son respiraciones aumentadas en cantidad, pero también en la profundidad respiratoria. Vamos a tener la bradipnea, que es entonces la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de los niveles normales, que hablamos de 12 respiraciones por minuto. La apnea, que es una ausencia total de la respiración. Respiraciones como la Cheyne-Stokes y la Biot, o la Kussmaul, que son respiraciones ya patológicas. Por ejemplo, la Kussmaul lo podemos encontrar en los pacientes que llegan a hacer acidosis metabólica por una parte compensatoria para entonces seguir bueno, aumentar la eliminación de los ácidos volátiles. Recordemos que el mayor principal ácido volátil es el dióxido de carbono y entonces al momento de hacer respiraciones de mayor profundidad y de mayor rapidez, eh, pues se elimina más fácil y entonces de esta manera va a tratar de compensar la acidosis metabólica. Otras como la BIOT, que son periodos más rápidos y profundos de lo normal, pero con respiraciones iguales, ¿no? Se alterna con pausas de apnea. Aquí vemos que hace respiraciones rápidas, hace respiraciones profundas y que entonces alternan con un periodo de apnea. La Cheyne-Stokes son respiraciones aumentadas también en la cantidad, pero inician de menos a más. Inician de menos a más, aumentan su profundidad y así como aumentan su profundidad se pueden alternar o no con intervalos de apnea y vuelven a hacer periodos alternados en la profundidad, ¿no? ¿Por qué les menciono esto de los patrones ventilatorios? Porque tenemos que saber clínicamente en qué momento ese paciente va a requerir un apoyo mayor, no solo de oxígeno, sino de la ventilación. Aquí, por ejemplo, vemos a... permítanme tantito. Este es un video donde se ve a una paciente, ¿no? Por ahí se escucha una máquina también de terapia de reemplazo renal continua y se ve una paciente haciendo respiraciones de rescate prácticamente. Se ve que tiene una mascarilla de oxígeno en altas concentraciones, pero que vean cómo es su proceso ventilatorio. Es una paciente que ya no está respirando de manera normal, que está haciendo uso de músculos accesorios, y que en algún momento esta paciente se va a cansar de hacer este trabajo ventilatorio y que entonces tendrá que ser soportada posiblemente con una ventilación mecánica invasiva. ¿Para qué?
para revertir o para ayudarle a la disminución de este trabajo ventilatorio, mejorar la oxigenación y demás cosas. No sabemos el diagnóstico que tenga, pero es importante que nosotros estemos al pendiente del patrón respiratorio que tenga nuestro paciente. Puede llegar algún momento donde nosotros no nos demos cuenta que la paciente entró en un proceso de apnea y que entonces la paciente caiga en un paro respiratorio y ahí entonces será una intubación tardía, ¿no? Hablamos siempre mucho de que las intubaciones o el inicio de la ventilación mecánica no tiene que ser precoz, pero tampoco tiene que ser de una manera tardía, ¿no? Siempre hay que tratar de estar ahí pegados con nuestros pacientes y entonces brindarles un apoyo ventilatorio de manera oportuna. En esta diapositiva también vamos a recordar uno de los efectos sistémicos que tiene la ventilación mecánica, recordando que las mayores interacciones que tiene la ventilación mecánica con la presión positiva van a ser en el sistema cardiovascular y en el sistema respiratorio. Acuérdense que esto se da por la inversión de la presión a nivel intratorácica, de presiones negativas a presiones positivas, que la ventilación mecánica puede afectar prácticamente a cualquier órgano o sistema que tengamos en nuestro organismo y que tiene mayor evidencia en el sistema cardiovascular, como por ejemplo la disminución del retorno venoso hacia las cavidades derechas, una disminución del gasto cardíaco que se va a traducir hacia una hipotensión arterial y de manera compensatoria podemos tener al paciente taquicárdico. En el peor de los casos podemos encontrar al paciente con bradicardia y que no haga un efecto compensador de esta propia hipotensión arterial. A nivel renal hay un aumento de la hormona antidiurética. Esto lo que hace es de que el paciente de repente empieza a secuestrar líquidos para entonces mejorar la volemia y al momento de mejorar la volemia trata de compensar esta hipotensión arterial. Hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también tratando de compensar la hipotensión y la disminución del gasto cardíaco, y hay una disminución del gasto urinario. De repente cuando iniciamos con la ventilación mecánica vemos al paciente oligúrico y tenemos malamente o se tenía malamente la costumbre de pasarle una carguita a ese paciente, ¿no? Pensando que la hipotensión se debe a una causa de falta de volumen, cuando no es así. Si nosotros llegamos a ver al paciente hipotenso o taquicárdico dentro de los primeros minutos de la ventilación mecánica, probablemente se deba a esta inversión de las presiones a nivel intratorácico y que entonces tenga ahí el efecto hemodinámico, ¿no? Entonces hay que tener bien vigilada esa parte de no andar pasando soluciones o cargas de manera innecesaria. En la parte respiratoria, recordemos que puede mejorar el aumento del espacio muerto y que un PIP mal programado va a tener también implicaciones en, sobre todo, la precarga y poscarga del ventrículo derecho. A nivel neurológico puede aumentar la presión intracraneal, puede tener un descenso de la presión de perfusión cerebral y que si no controlamos bien los niveles de gases que tenemos a nivel sanguíneo, puede haber una hipercapnia o una hipoxia que tendrá alteraciones a nivel neurológico y que entonces eso no nos va a permitir progresar al paciente de manera adecuada o de manera que nosotros tengamos previsto. Vamos a tener también diferentes indicaciones para darle inicio a la ventilación mecánica, siendo las principales o las más comunes las de tipo respiratorio, teniendo por ejemplo la insuficiencia respiratoria, recordando que esta insuficiencia respiratoria se clasifica en dos partes. La tipo 1 que se considera hipoxémica, donde hay una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio previo a el oxígeno suplementario. Puede ser el oxígeno suplementario por puntas nasales, por una bolsa, una mascarilla con bolsa reservorio, etcétera. Y podemos también encontrar una saturación arterial de oxígeno menor al 88%. Tenemos la insuficiencia respiratoria de tipo 2 que se considera como hipercápnica debido a una hipoventilación, recordando que si tenemos un paciente con un patrón de hipoventilación, entonces retendrá más cantidad de dióxido de carbono, al contrario del ejemplo que les habíamos puesto previamente de las respiraciones tipo
Kussmaul, donde tenemos una hiperventilación, y al tener más ventilaciones también barremos más dióxido de carbono. Esta se clasifica como una presión de CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio con un pH menor a 7.32, teniendo al paciente con una acidosis de tipo respiratoria. Aquí ponemos el mayor a 50, pero también es importante mencionar que esto se da como manera general. Siempre hay que tener en cuenta la altura a la cual nosotros estemos trabajando. No es lo mismo si tú estás visualizando o si estás tratando pacientes aquí en la Ciudad de México, si los tratas en el estado de Guerrero, en el estado de Sinaloa, Oaxaca, el estado de México, etcétera. Y como recomendación hay que consultar la tabla de presiones de CO2 y de oxígeno dependiendo a las diferentes altitudes que tenemos aquí en México, ¿no? Para eso hay un artículo que se llama diferentes presiones de oxígeno y de dióxido de carbono a diferentes alturas o altitudes de México, y es un artículo escrito por el doctor Pérez Padilla. Entonces es importante que ustedes la tengan en consideración. También hay indicaciones para proteger la vía aérea, por ejemplo, la acidosis respiratoria, que también entra en la insuficiencia respiratoria de tipo 2, que acuérdense que es hipocápnica, perdón, de hipoventilación o hipercápnica. Una obstrucción de la vía aérea, recordando que siempre hay que quitar el objeto que está obstruyendo la vía aérea y entonces después hay que manejarla de manera invasiva. Un deterioro neurológico valorado por la escama de coma de Glasgow, un traumatismo craneoencefálico severo que se considera por debajo a los 8 puntos en la escala de coma de Glasgow, un trauma cervical o la sospecha de algún trauma cervical, y la quemadura y también la sospecha de quemadura de esta misma. Hay indicaciones neurológicas como por ejemplo un puntaje de la coma de comas de Glasgow menor o igual a 8, que nos hablaría, por ejemplo, de un traumatismo craneoencefálico severo, una disminución de 2 puntos al puntaje inicial. Por ejemplo, llegamos a recibir a un paciente con una escala de coma de Glasgow de 12 y en la siguiente hora ya tenemos una valoración de 10. Eso quiere decir que neurológicamente se está deteriorando rápidamente y que posiblemente tengamos que hacer un manejo avanzado de la vía aérea si el paciente llega a perder estos reflejos protectores de la vía aérea, como el reflejo de oxígeno, el reflejo de deglución, etcétera. En los pacientes neurocríticos siempre es importante mantener una adecuada difusión de gases, ya que podemos ocasionarle una isquemia si mantenemos al paciente durante mucho tiempo con hipoxemia o hipocápnica. Igual lo podemos llevar a que presente edema cerebral provocado por nosotros mismos, manteniendo al paciente con una hipercapnia o una hipoxemia, y le podemos generar necroapoptosis si lo tenemos a un paciente con hiperoxemia. Recuerden que el oxígeno también es considerado un medicamento y entonces el uso de este mismo tiene que ser de manera racional y siempre con una indicación que fundamente el uso de este mismo. Hablando ya propiamente del tema que sería la programación inicial del ventilador mecánico, ya habíamos hablado que podemos ventilar a los pacientes en dos modos, un modo por volumen y un modo por presión. Este era el artículo que ya habíamos visto, donde se ventilan a una gran cantidad de pacientes y se da cuenta que disminuye la mortalidad o días de estancia hospitalaria en los pacientes con SDRA si ventilamos a los pacientes por volumen. Y entonces de ahí la justificación de que ustedes aprendan la ventilación mecánica por volumen, sin olvidar de que podemos ventilar a los pacientes en asisto control, ya sea por volumen o por presión, y después llevarlos a presión, CPAP, presión soporte, que es un modo ventilatorio que utilizamos para el weaning o el proceso de destete, como se le decía antes, y llevar al paciente a que ya no requiera el uso del ventilador mecánico y poderlo extubar. Aquí la pregunta, hay otros, igual ya habíamos visto que hay otros modos otras modalidades ventilatorias, hay modalidades convencionales, hay modalidades que son más actuales, pero que estas actuales tampoco tienen alguna evidencia científica que fundamenten su uso, como que disminuyan la mortalidad, días de estancias en la UCI, disminución de alguna infección
eh, provocada por la ventilación mecánica, etcétera. Es importante que los conozcan, sin embargo, igual sepan que no son mejores estos modos nuevos a los modos convencionales que habíamos visto previamente. También en una sesión pasada habíamos visto que la modalidad asisto control por volumen va a tener diferentes variables a programar, siendo la principal el volumen corriente o el volumen tidal, un PIB, que se refiere a una presión positiva al final de la expiración, un FiO2, que es una fracción inspirada de dióxido de carbono, de oxígeno, perdón, un disparo, un trigger o un gatillaje, las tres maneras es correctamente dicho, una relación de inspiración dependiendo de cuánto tengamos de flujo y de frecuencia respiratoria, y tenemos aquí en tres signos de interrogación si tenemos que programar la pausa inspiratoria y en qué momento la tenemos que activar o programar. Para explicar todas estas variables que tenemos que llegar a programar en la ventilación mecánica, vamos a hacerlo con un caso clínico. Este caso clínico nos habla de un masculino de 23 años que un día decidió ir a un partido de fútbol. Dentro del partido de fútbol se calentaron los ánimos dentro de el equipo contrario y el equipo local que estaban disputando ese partido, lo cual desata una riña entre los aficionados y uno de ellos recibe un golpe en la cabeza. Lo que sabemos del diagnóstico inicial es de que tiene un traumatismo craneoencefálico severo, que el paciente pesa 83 kilos y que mide 177 centímetros. Tiene una escala de coma de Glasgow a la valoración inicial de 8 puntos y que entonces eso lo hace acreedor a una ventilación mecánica invasiva en modalidad asisto control por volumen, ¿no? Llega aquí el servicio de emergencias prehospitalarias y nos lo van a llevar a nosotros al hospital. Entonces, el primer parámetro que nosotros tenemos que programar es el volumen corriente o el volumen tidal, recordando que el volumen corriente y volumen tidal es lo mismo, pero que dependiendo también de la literatura que ustedes lean, van a encontrar diferentes sinónimos y es importante que distingan ambos. El volumen corriente, antes de programarlo, lo vamos a tener que hacer a través de un peso ideal o un peso predicho. ¿Cómo vamos a calcular este peso ideal y cómo vamos a calcular este peso predicho? El peso ideal va a ser para pacientes que no tengan SDRA. ¿Qué quiere decir? Peso ideal, la fórmula de metros al cuadrado por 23 en hombres o por 21.5 en mujeres, lo vamos a utilizar para pacientes que no tengan algún compromiso pulmonar, como cuál, el SDRA. Otra fórmula que tenemos es la fórmula del estudio ARTS Network, que nos habla de un peso predicho para pacientes que tienen SDRA por influenza, por COVID, por alguna neumonía de origen bacteriano, por ejemplo. Un paciente que tenga SDRA, utilizaremos la fórmula del peso predicho, que está ya en centímetros menos 152.4 por 91 más 50 en hombres y más 45 si es en mujeres. El resultado que nos dé de peso ideal o de peso predicho, dependiendo de la patología que tengamos en nuestro paciente, va a ser lo que vamos a multiplicar, ya sea de 6 a 10 mililitros kilogramo sin SDRA o por 4 a 8 mililitros en pacientes con SDRA. Aquí lo tienen. Por ejemplo, nuestro paciente del caso clínico es un hombre que mide 177 centímetros y tiene un peso real de 83 kilogramos. No quiere decir que porque nosotros estemos más flaquitos o estemos más gorditos, tengamos algún grado de desnutrición, tengamos algún grado de sobrepeso o de obesidad, vamos a engordar o vamos a enflacar también a nivel pulmonar. Eso no es cierto. De ahí que se tiene que ventilar a los pacientes por un peso ideal o un peso predicho.
Antiguamente en los ventiladores que son de generaciones pasadas, decía ahí ventilar por peso real. En la actualidad ya no se ventila por peso real, se ventila por peso ideal o por peso predicho. Entonces, si nuestro paciente es un paciente con traumatismo craneoencefálico, damos por entendido que el paciente no tiene SDRA, sino que es un paciente sin SDRA. Posiblemente esa compliance a nivel pulmonar del paciente es la correcta. ¿Por qué? Porque el paciente antes de sufrir el traumatismo por algún golpe ventilaba de manera buena, sin ninguna patología, por ejemplo. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Talla en metros al cuadrado, que sería el 1.77 por 1.77 por 23, porque nuestro paciente es hombre. En el caso de que nuestra paciente del caso fuera mujer, entonces lo multiplicaremos por 21.5. ¿Vamos bien? Entonces, si hacemos la conversión del 1.77 al cuadrado por 23, nos daría un peso ideal de nuestro paciente del caso clínico de 72 kilogramos. 72 kilogramos es su peso ideal con el cual nosotros lo vamos a ventilar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? El peso ideal o el peso predicho que me haya salido en la operación, lo voy a multiplicar de 6 a 10 o de 4 a 8, dependiendo de qué paciente esté manejando. En este caso, estoy manejando un paciente sin SDRA, por eso lo puedo programar de 6 a 10 mililitros por kilogramo de peso ideal. Siempre que vayan a programar el volumen corriente, tienen que iniciar con el promedio o a la mitad. En este caso, de 6 a 10, tengo que multiplicarlo inicialmente por 8. Y en el caso de SDRA, que va de 4 a 8 mililitros, lo seguro, para ventilar a un paciente que son mililitros kilogramo, tengo que iniciar con 6. ¿Sale? Si el paciente requiere mayor volumen corriente, entonces lo podré multiplicar por 7 por 8. Y si requiere más de 4, entonces lo podré multiplicar por 5, por 6, por 7, por 8. ¿Sale? No es recomendado iniciar con niveles bajitos, por ejemplo, con 4 o con 6, dependiendo del caso que estemos viendo. ¿Por qué? Porque posiblemente el paciente cuando vaya despertando, eh, eh, si ustedes lo ventilaron con unos volúmenes corrientes bajitos, por ejemplo, con 4 o con 6, el paciente al momento de despertar o de ya tener alguna autonomía o una fuerza inspiratoria, va a tener una sed, por así decirlo, de aire, ¿no? Va a sentir que lo que nosotros le estamos otorgando de volumen corriente es insuficiente para el nivel pulmonar que el paciente está manejando. Entonces, por eso se inicia siempre a la mitad. Acuérdense, de 6 a 10 la mitad sería 8, o de 4 a 8 la mitad sería 6. En nuestro caso aquí ya lo multiplicamos, 72 de peso ideal por 8 mililitros, da un volumen corriente de 576, que sería nuestro primer botón a programar. Y de todos modos, ustedes pueden dejar ahí pegado un papelito de cuánto le correspondería a cada mililitro, ¿no? A 6 le correspondería 532 o a 10 le correspondería 720 mililitros de volumen corriente. Estos niveles de mililitros por kilogramo ya están estudiados y se han encontrado seguros. Arriba de estos volúmenes corrientes, por ejemplo, ventilar a un paciente con 11, con 12, podríamos generarle un volutrauma por el exceso de presiones que le vamos a estar generando, el exceso de volumen que no lo va a poder distribuir a nivel pulmonar. Entonces aquí nuestro primer botón sería volumen corriente de 576, perdón. Por lo regular el ventilador mecánico siempre les da la opción de programar volúmenes corrientes exactos, entonces aquí le pueden poner 580, 570, dependiendo de su criterio. El segundo botón a programar será el PIP, recordando que el PIP es una presión positiva al final de la expiración. También hay que recordar que no existe el PIP fisiológico. Nosotros lo que tenemos es una capacidad residual funcional, pero al momento de hacer el manejo avanzado de la vía aérea tenemos que darle una analgesia, tenemos que darle una sedación
o un bloqueador neuromuscular, y que entonces este trabajo que hace constantemente el diafragma se va a bloquear, haciendo que se vayan colapsando de manera posterobasal los alvéolos, y entonces eso generar un atelectrauma o una atelectasia. Entonces lo que hace el PIP es suplir esta capacidad residual funcional, teniendo entendido que entonces no existe un PIP fisiológico. Este es el concepto, que es una presión positiva al final de la expiración, y aquí en manera de meme vemos cómo sería un alveolo sin PIP. Vean aquí un alveolo todo flaquito, y con PIP entonces ya sería un alveolo pues más descendido, buscando mejorar pues la capacidad residual funcional, evitar las atelectasias y mejorar los niveles de oxigenación. También de PIP tenemos valores normales en donde que en condiciones normales vamos a poder programar de 5 a 8, pero también lo podemos titular con su índice de masa corporal. El PIB sí se decide por el peso real. El peso real te va a servir para sacar el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque entendiendo que el paciente tiene un índice de masa corporal más elevado, va a tener más grasa abdominal. Esa grasa abdominal, al momento de nosotros tener al paciente acostado en supino o en semifowler, le va a aumentar la presión intratorácica, porque tiene mucha presión abdominal. Esa presión abdominal le va a generar mayor presión intratorácica, mayor presión a nivel pleural, y no lo va a dejar distenderse tanto a los pulmones. Por eso es importante que calculen el índice de masa corporal. Si tenemos un índice de masa corporal menor a 30, le podemos programar 5 centímetros de PIB. Si tenemos un índice de masa corporal de 30 a 40, le podemos programar 8 centímetros de PIB. Y si tenemos un índice de masa corporal mayor a 40, hablando de un paciente con un grado de obesidad importante, entonces podemos iniciar el PIB a 10 centímetros de agua, para así evitar estas atelectasias. Perdón. Vamos a ver aquí un video donde en tiempos anteriores, la gente que ya tiene mayor tiempo y que le tocó la situación de la epidemia aquí en México de influenza, y los pacientes hacían SDRA por esta causa viral. eh, los primeros estudios o el primer manejo que se les dio a estos pacientes fue darle altos niveles de PIB. Ya vimos que va de 5 a 8 lo normal, que lo podemos llevar hasta 10. Arriba de 10 se habla de un reclutamiento alveolar, pero las primeras intenciones que tenían con estos niveles de PIBs altos era mejorar la oxigenación. Prácticamente también se ve en los hospitales a nivel actual de que la programación en el turno de la mañana no le parece la programación que se hace en la tarde, ¿no? Entonces es como una guerra de egos, o de ver quién pone el PIB más alto, recordando que el PIB también tiene efectos deleterios a nivel hemodinámico. Viendo este video de manera explicativa de cómo se comporta el PIB, lo que ustedes están viendo de manera circular son los alvéolos dentro del parénquima pulmonar, teniendo un PIB de 0, que ya recordemos que el PIB fisiológico no existe, y que entonces va a ir aumentando de manera gradual este nivel de PIB que podemos programar. Vamos a ponerlo otra vez el video. Vean, por ejemplo, ahí sería un PIB de 0, y vean que el alvéolo sí se distiende y vuelve a regresar a su estado basal. Cuando yo le pongo un PIB de 5, por ejemplo, un PIB de 4, etcétera, el alvéolo lo que va a hacer es generar una especie de presión positiva, que es el principio, permitiendo que el alvéolo ya no se colapse de manera total, sino que quede algo expandido al final de la expiración. Esta expansión va a mejorar la oxigenación. Veamos que a 10 todavía regresa un poco a su estado basal, pero que no se colapsa por completo. Cuando este PIB nosotros lo aumentamos a 15, a 20, a 25, van a ver que ese alvéolo ya no se va a regresar a su estado basal, simplemente nada más se va a quedar como si hiciera un pequeño latido, pero eso ya también es deleterio porque ya no le permite hacer una correcta oxigenación. Vean ahí como todavía regresa un poco a su estado basal, pero ahí ya prácticamente es como si latiera, ¿no? Entonces acuérdense que el PIB
el mínimo necesario también para alcanzar niveles de oxigenación. Hay que guiarlo a través del índice de masa corporal y tampoco hay que exceder los niveles normales de este. Aquí tenemos un estudio que se llama PIB, dos lados de la misma moneda. Es un estudio mexicano del grupo Avento, que aquí está el QRS por si alguien lo quiere estudiar de tarea, darle una revisada. Habla de los diferentes efectos hemodinámicos que tiene el PIB y el manejo de cómo hacerlo. Y tienen una frase muy típica de este grupo que a mí me gusta mucho, que es que 5 de PIB y un vaso de agua no se le niega a casi nadie. ¿Por qué les digo esto? Porque va a haber en ocasiones donde tengamos que programar un PIB en cero para mejorar el estado de estos pacientes. Y hay pocas patologías o pocos escenarios clínicos donde tenemos que poner el PIB de cero, pero hay que tenerlos muy presentes, como la tromboembolia pulmonar, el choque hipovolémico, el paro cardíaco y el infarto de ventrículo derecho. ¿Por qué les digo esto? En la tromboembolia pulmonar, de por sí el paciente ya tiene un trombo que le está afectando a nivel pulmonar, por así decirlo. Si yo le pongo un PIB alto o le programo un PIB mínimo de 5, le va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Esa poscarga del ventrículo derecho lo va a llevar a hacer cor pulmonare y después el paciente va a caer en choque obstructivo, teniendo en cuenta que el choque obstructivo es el choque que más rápido mata, ¿vale? Entonces, en este tipo de pacientes hay que hacerle una trombólisis, hay que mejorar o hay que resolver esta tromboembolia pulmonar, y ya cuando esté resuelta, entonces ya le puedo programar un PIB. De manera inicial o en la urgencia no es recomendado colocarle PIB a los pacientes que llegan a hacer tromboembolia pulmonar. En el choque hipovolémico también hay que programar un PIB de cero, porque acuérdense que el PIB también disminuye la precarga del ventrículo derecho. Eso va a hacer que pierda pues el gasto cardíaco y que no mejore la volemia o el estado hemodinámico de este paciente. Entonces, el choque hipovolémico, dependiendo de qué tipo sea, si fue de tipo hemorrágico, entonces requerirá pasarle hemoderivados, y si fue por alguna deshidratación severa, pues entonces tendrá que manejar la volemia con diferentes líquidos que podemos administrarle al paciente. Pero en la fase de reanimación del choque hipovolémico hay que programarle cero de PIB. En el paro cardíaco también hay que programarle cero de PIB para que entonces pueda mejorar este retorno venoso. Anteriormente, cuando el paciente caía en paro cardiorrespiratorio, lo que hacíamos era retirar el ventilador mecánico y colocarle este balón válvula mascarilla, que es el famoso AMBU, y entonces empezar a ambucear al paciente, ¿no? En la actualidad ya no se hace eso. Se han visto diferentes estrategias, donde una de ellas puede ser disminuir el PIB, apagarle el trigger, la sensibilidad, etcétera, y entonces así disminuir también el riesgo de aerosolización, sobre todo con estos pacientes que tenemos en la pandemia por COVID-19. Y acuérdense, pues, del infarto de ventrículo derecho por las interacciones que tiene la precarga y poscarga de este mismo. Aquí vemos también un gráfico de cómo se ve el PIB ya programado en una gráfica de presión sobre tiempo, teniendo este nivel en cero. Aquí podría ser un nivel de 5, entonces vean que se queda una presión positiva al final de la expiración, manteniendo la constante, ¿no? Entonces el nivel nunca va a llegar a una presión de 0 o a una presión basal, siempre se va a mantener en 5, en 8 o en 10, dependiendo de qué número le quieran poner ustedes aquí. Va a iniciar el ciclo ventilatorio, va a caer en una meseta y entonces iniciará la fase expiratoria. Hasta el momento ya tenemos dos botones programados, un botón que se le conoce como volumen corriente, que ya quedamos que si lo multiplicamos por 8 va a quedar en 576 mililitros de volumen corriente, y ese paciente, si le calculamos su índice de masa corporal, nos daría 26.5. Ese 26.5 lo clasificaría al paciente como candidato a recibir 5 centímetros de agua de PIB. ¿Ok? Entonces hasta el momento ya tenemos dos botones a programar, un volumen corriente y un PIB.
El tercero va a ser el trigger o el disparo. ¿Qué es el trigger o el disparo? Acuérdense que es un esfuerzo que tiene que hacer el paciente para entonces activar el ciclo respiratorio. Si nosotros lo programamos por flujo, lo vamos a poder programar de 1 a 3 litros por minuto, y si lo programamos por presión, lo podemos programar de 0.5 a menos 2 centímetros de agua. Aquí la recomendación que les damos es de que programen el flujo o a presión siempre a 2. Aquí siempre van a encontrar los números en negativo y aquí siempre los van a encontrar en positivo. Pero si se dan cuenta, en cualquiera negativo o positivo, si le pones 2, estarías en lo correcto y te evitarías de problemas, ¿no? Entonces, de manera correcta sería bien ponerle 2 de litros por minuto de flujo o menos 2 centímetros de agua. Aquí, explicando un poco de este gráfico que tenemos en la parte de aquí, vemos que inicia el ciclo, un estado basal dentro del ciclo ventilatorio. Aquí el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, por eso se ve hacia abajo. Entonces el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, pues posiblemente activa el trigger o el disparo, pero posiblemente también no le alcanza para completar el ciclo respiratorio o meter un adecuado volumen corriente. Cuando el paciente activa el gatillaje, el trigger o el disparo, entonces el ventilador mecánico entra al rescate y da una ventilación. Esto en modalidad sería un asistocontrol. El ventilador asiste al paciente cuando éste hace un esfuerzo inspiratorio. En el caso contrario, que tuviéramos una ventilación controlada, que el paciente no hiciera un esfuerzo respiratorio, entonces esta línea se tendría que ver como una línea basal, ¿vale? ¿Por qué se vería como una forma basal? Porque el paciente no es capaz de generar este esfuerzo, ¿ok? Entonces, en lo controlado se vería como una línea basal y entonces empezaría el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio cayendo otra vez a lo basal, y dependiendo si el paciente hace un esfuerzo o no lo hace, pues activar el siguiente ciclo ventilatorio, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. El cuarto botón a programar sería la fracción inspirada de oxígeno, donde siempre tenemos que buscar tener una fracción inspirada de oxígeno la mínima necesaria para alcanzar las metas para cada tipo de paciente, ya sea un paciente con SDRA, un paciente neurocrítico, un paciente sin SDRA, etcétera. De manera inicial, lo recomendado que tenemos es de que tiene que tener un valor de entre 21 al 60%. Oiga, profesor, pero es que el ventilador me deja ponerla hasta el 100%. Ya sé, pero lo recomendado por estudios es de que lo mantengamos del 21 al 60%. De repente tienen una mala idea de que ventilar a un paciente al 21%, que será el 21% que tenemos a nivel ambiente, está mal. Pero si tu paciente con el 21% alcanza las metas de oxigenación, con eso manténlo, no le va a pasar absolutamente nada, incluso es mejor que tenerlo con mayor cantidad de oxígeno que el paciente no requiere o no necesita, acordándonos de que el oxígeno también juega una parte importante dentro de la vasoconstricción o la vasodilatación que puede causar a nivel cerebral. Vamos a buscar metas de PAO2 de 60 a 100, de presión de oxígeno lo vamos a tener de entre 92 al 96% sin SDRA, y una saturación parcial de oxígeno de 88 a 94 en pacientes que tengan SDRA. ¿Por qué les digo que no hay que tener el FIO2 tan alto? Recordemos, aquí vamos a hacer un dibujo. Recordemos que nosotros podemos tener dos clases de alvéolos. Un alvéolo que está completamente normal. En este alvéolo vamos a tener oxígeno y también vamos a tener nitrógeno en una cantidad menor. Vamos a también tener vapor de agua, etcétera. Y eso es lo que nosotros tendríamos entrando y saliendo de nuestro alvéolo de manera constante o de manera fisiológica. Recordemos que el nitrógeno
es un gas más pesado. ¿Ok? ¿Qué le hace? Es de que el nitrógeno haga como un efecto de ferulización del, del, del alveolo y entonces haga que no se colapse. Si yo tengo un alveolo con demasiado oxígeno, voy a meter el oxígeno, pero entonces voy a sacar el nitrógeno. Eso lo que va a hacer a largo plazo es hacer un alveolo chiquito y cerrarlo, ¿vale? Por eso no es recomendado que nosotros tengamos mucha cantidad de oxígeno, simplemente el mínimo necesario para no perder ese efecto de ferulización que tiene el nitrógeno a nivel alveolar. Vamos a buscar una relación de inspiración, acuérdense siempre de 1 a 2 o de 1 a 3, pero acuérdense que esta relación inspiración-expiración depende mucho de la frecuencia respiratoria, del flujo inspiratorio y de la pausa inspiratoria. El flujo, que es la velocidad con la que entra el aire, lo vamos a poder programar de 25 a 60 y lo vamos a poder dar de dos modos, un flujo cuadrado y un flujo desacelerado. Esto quiere decir que si yo le programo 60, el flujo cuadrado le va a entregar los 60 litros por minuto de manera constante, ¿ok? Y después regresará a su estado basal. Si yo se lo programo de manera desacelerada, entonces alcanzará un nivel máximo de 60 y irá disminuyendo hasta que llegue a su estado basal. ¿Qué flujo es el recomendado o el que mayor beneficio tiene hacia el paciente? El flujo desacelerado. O sea, me interesa que entre con una adecuada velocidad, pero así como ya entró, me interesa que no le llegue tan rápido al paciente hacia las vías aéreas más bajas, por así decirlo. Entonces, el flujo desacelerado siempre será la mejor opción. La frecuencia respiratoria hay que programarla de 2 a 20 minutos, asegurando que el paciente tenga un buen nivel de CO2, asegurando la normocapnia y ajustarlo en el paciente que presente acidosis metabólica, recordando que la respiración o el aumento de la respiración será la manera compensatoria de este trastorno ácido-base. Entonces aquí hasta el momento tenemos ya todas las variables, ¿no? Una relación inspiración-expiración que tiene que ir de 1 a 3 o de 1 a 2, un flujo que puede ir de 25 a 60 dependiendo de su juicio y la frecuencia respiratoria la vamos a tener de 12 a 20 respiraciones por minuto. Recuerden, FIO2 siempre mínimo necesario para alcanzar las metas, teniendo como parámetros seguros del 21 al 60%, un trigger o disparo que lo recomendado es de que ya sea por flujo o presión programemos 2, un PIP que hay que ajustarlo al índice de masa corporal y un volumen corriente que lo vamos a tener que ajustar a peso ideal o peso predicho. Hasta ahí quedaría la programación inicial de su ventilador mecánico. Ahora, ya que programaron al ventilador, hay que darle una monitorización de las metas de protección pulmonar. ¿Cuáles van a ser estas metas? Van a ser las siguientes. Vamos a buscar un volumen corriente de 6 a 10 en peso ideal, acuérdense, sin peso predicho, o de 4 a 8 en pacientes que tienen SDRA. Un PIB de manera inicial de 5 a 8, acuérdense que hay que ajustarlo con el índice de masa corporal, un FIO2 del 21 al 60% buscando el mínimo necesario para alcanzar metas de oxigenación en los diferentes grupos de pacientes, una saturación arterial de oxígeno sin SDRA del 94 al 96% y con SDRA del 88 al 94%. Una PAO2 o una presión arterial de oxígeno de 55 a 80, una PAO2 de 35 a 48. Acuérdense que hay que consultar la tabla de presiones de oxígeno y de dióxido de carbono en las diferentes altitudes de México, porque 48 en algunos pacientes podremos hablar ya de hipercapnia, ¿no? Lo regular de manera estandarizada de CO2 va de 35 a 45, entonces lo ponemos en 48 porque va a depender también de la altitud que estemos ventilando a nuestros pacientes. La presión de distensión no tiene que superar los 14 centímetros de agua,
La presión meseta no tiene que superar los 28 centímetros de agua y la presión máxima de la vía aérea siempre tiene que estar menor a 35 centímetros de agua. Si nosotros no vigilamos precisamente estas metas ventilatorias de protección pulmonar, entonces le vamos a causar al paciente algo que se le conoce como Billy. ¿Qué es el Billy? Son lesiones inducidas por el ventilador mecánico y no es de que el ventilador mecánico se las ocasione, pero se las ocasionamos nosotros con una mala programación y con una mala monitorización. Teniendo como por ejemplo el borutrauma, que se da por un aumento de las presiones a nivel torácico, un volutrauma, que es un aumento de volumen, de ahí la importancia que ustedes lo ventilen a los pacientes por peso ideal o predicho y no por peso real, ¿no? Porque entonces le estarían entregando más cantidad de volumen corriente a ese paciente. El atelectrauma, acuérdense que para eso sirve el PIB, para evitar el atelectrauma y que el PIB insuficiente o niveles de PIB bajos, de acuerdo a cuánto le toca a nuestro paciente, le podrá ocasionar un atelectrauma. Un biotrauma que se caracteriza por la inflamación y la liberación de radicales libres por una cantidad excesiva de oxígeno. Y ALI, que se lo conoce como la aspiración del contenido gástrico y del contenido orofaringio, si nosotros no controlamos bien la presión del neumotaponamiento en los pacientes que tienen tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía. Hay cuidados de enfermería en la ventilación mecánica invasiva que están ya de manera estandarizada. Hay que evitar la neumonía asociada a la ventilación mecánica con una posición de entre 30 a 45 grados de la cabecera para que entonces así la evitemos. Tenemos que tener una fijación adecuada del tubo endotraqueal para evitar que el paciente sufra de una extubación fortuita y entonces tener que manejar la vía aérea innecesariamente otra vez. El aseo bucal, esto va a depender mucho del material que ustedes tengan en sus unidades hospitalarias, ya que en algunos pues ya tienen algunos kits de clorexidina y en otros no. Entonces va a depender también mucho de los recursos que ustedes tengan en sus unidades hospitalarias. La cabecera que ya habíamos hablado, 45 grados o de 30 a 45, unas metas de sedación de RAS o en la escala de RAS de -1 a -3, que el paciente sea cooperador, pero no porque tengamos al paciente menos sedado, quiere decir que tengamos al paciente con dolor, hay que optimizarle las dosis de la analgesia y para eso también hay que valorar la escala de CIPOT, que nos habla del dolor en el paciente que está ventilado. El manejo de la aspiración de secreciones también va a ser importante, ya que de repente nos ponen en las indicaciones, eh, por ejemplo, una aspiración por turno, ¿no? O dos aspiraciones por turno. Y prácticamente no tendría que ser así. Tendremos que estar aspirando al paciente cuando sea necesario, cuando tenga un exceso de secreciones y no por indicaciones, sino por necesidad de nuestro paciente. Aquí tenemos unas perlas clínicas que les van a ser de mayor utilidad cuando aprendan a interpretar las gasometrías, que va a ser una presión arterial de oxígeno en un pulmón normal, que tenemos que alcanzar metas del 92 al 96%, siempre entregando el FIO2 mínimo para alcanzar estas metas. Una pausa sin el SDRA de 88 a 94% y ajustar la FIO2 y el PIB para mejorar estos niveles de oxigenación. El CO2 en la acidosis metabólica siempre va a tener que ser acorde a los niveles que yo tenga de bicarbonato, recordando que el primer buffer que se altera en la acidosis metabólica es el bicarbonato por la disminución del pH y que la disminución del CO2 es una parte compensatoria.
La PCO2 en un paciente obstructivo nunca hay que aumentar la frecuencia respiratoria. Recordando que el paciente obstructivo, como el paciente que tiene asma o el paciente que padece de POC, va a ser un paciente que te cuesta trabajo ingresar el aire, pero le cuesta aún más trabajo sacar el aire por las características que tenemos en las vías aéreas. Entonces, si yo le aumento la frecuencia respiratoria, le voy a estar metiendo de más aire que no lo va a poder sacar. Entonces, para mejorar los niveles de CO2 no es recomendado aumentar la frecuencia respiratoria. Hay que quitar el atrapamiento aéreo y mejorar el CO2, optimizando los niveles de inspiración-expiración o la relación IE. Esta relación IE ya vimos que lo normal es de que tengamos de 1 a 2 o de 1 a 3, pero en este paciente es que queremos quitarle el atrapamiento aéreo y disminuir la cantidad de dióxido de carbono, la vamos a poder aumentar de 1 a 4 o de 1 a 5 dependiendo del paciente. El CO2 en el SDRA, no hay que buscar un dióxido de carbono en sangre normal, porque recordemos que el paciente tiene un pulmón inflamado o que tiene un pulmón rígido, tiene un pulmón enfermo. Entonces no hay que obsesionarnos con un CO2 normal, pero para que no tenga efectos a nivel cerebral o a nivel neurológico hay que tenerlo como meta en 60 o menor a 60 milímetros de mercurio. Evidentemente, como el paciente vaya mejorando en la clínica, hay que buscar que estos niveles lleguen al 35 al 45, que se maneja de manera estándar en cada uno de los pacientes. Vamos a tener criterios de Winning, que los criterios de Winning con el proceso de extubación es un tema aparte, pero como resumen le podremos mencionar que tenemos que cumplir con ciertos criterios como neurológicos, respiratorios o hemodinámicos que tenemos que vigilar en el paciente para que si los cumple hagamos la extubación lo más rápido posible. Siempre recuerden que cuando nosotros vamos a someter a un paciente a ventilación mecánica invasiva, o cuando vamos a hacer una laringoscopia para ingresar el tubo endotraqueal y hacer el manejo avanzado de la vía aérea, siempre tenemos que tener en mente cuándo se lo voy a quitar, ¿vale? Esa siempre tiene que ser la primera pregunta. Voy a ventilar al paciente, pero ¿cuándo planeo quitárselo? No hay que dejar al paciente tantos días en el ventilador mecánico porque entonces eso lo aumenta la mortalidad y el riesgo de adquirir alguna infección. Siempre desde el principio hay que buscar cuándo se lo voy a quitar. Y hablando en el estado neurológico, vamos a buscar una escala de coma de Glasgow que sea mayor a 8 o que el paciente tenga reflejos protectores de la vía aérea. El paciente también tiene que ser capaz de seguir algunas indicaciones, como abrir los ojos, fijar la mirada y seguir la mirada, ¿no? Se lo podemos poner enfrente y decirle, sigue mi mano y darle diferentes indicaciones. El reflejo tussígeno, el reflejo nauseoso y el reflejo deglutorio, acuérdense que son reflejos protectores de la vía aérea y que el paciente tendrá que tenerlos presentes o intactos en el momento que yo planeé quitarle el ventilador mecánico. La elevación de hombros y de cabeza también tienen que ser valorados, ya que eso nos hablaría de una buena integridad o una fuerza muscular importante. Le podemos dar nuestras manos y pedirle que nos aprieten y esa también sería una prueba que tenemos que realizar. En el estado respiratorio o en el estado ventilatorio vamos a hablar de una saturación de oxígeno mayor al 92% con un FO2 mínimo o menor al 50%, un PIB menor a 8 y una PAO2 mayor a 60. Esto lo vamos a valorar a través de una gasometría arterial y el paciente no tiene que estar taquipnéico, siempre tenemos que buscar extubar al paciente que tenga una frecuencia respiratoria menor de 35 respiraciones por minuto. En el estado hemodinámico también vamos a buscar diferentes metas, teniendo como primer punto la frecuencia cardíaca menor a 140, una tensión arterial sistólica mayor a 90 y menor a 180. O sea, tampoco tengo que tener al paciente hipotenso, pero tampoco lo tengo que tener mayor a 180, porque acuérdense que aquí ya estaríamos hablando hasta de una emergencia o una urgencia hipertensiva. La hemoglobina tiene que ser mayor a 8 gramos sobre decilitro, recordando que la hemoglobina juega un papel importante y crucial en el manejo o en la distribución del oxígeno a nivel sistémico. La temperatura tiene que ser menor a 38
a 38 grados, recordando que los niveles altos de temperatura pues tienen más gasto de energía y de oxígeno. En el caso que nosotros tengamos algún paciente con manejo de vasopresores, como por ejemplo el más común es la norepinefrina, la tenemos que tener a una dosis menor de 15 microgramos sobre minuto para alcanzar unas buenas cifras de tensión arterial, siempre o casi siempre hablando mayor a 65 milímetros eh, de mercurio de tensión arterial media. Tenemos que también tener cuidados post-extubación, esos van a ser varios, pero resumiéndolos, podemos tener la oxigenoterapia y la presión positiva tiene ahí algún asterisco porque en la actualidad podemos quitarle la ventilación mecánica invasiva a nuestro paciente y después darle presión positiva, eso también es permitido. Lo podemos tener con CPAP, por ejemplo, pero ya no de manera invasiva, sino de manera no invasiva con algunos de los dispositivos que hemos visto en sesiones pasadas, como por ejemplo una mascarilla facial, una mascarilla nasal, una nasobucal, etcétera, o incluso también le podríamos dar oxígeno con unas puntas nasales, una mascarilla simple, una mascarilla con reservorio o incluso también con unas gafas nasales de alto flujo para que el paciente pues sea apoyado en este proceso de extubación y conserve esta mecánica ventilatoria conservada. La fisioterapia inspiratoria y expiratoria también van a jugar un papel importante en la recuperación de los pacientes. En la actualidad ya sabemos que existe gente especializada para hacer fisioterapia, como son los fisioterapeutas que se dedican específicamente a la terapia intensiva o a ver pacientes críticamente enfermos. Y si el paciente después de la extubación tiene un exceso de secreciones, hay que seguirlas manejando de manera habitual, por necesidad y no por indicaciones. Eh, Sí, esto sería todo por el tema de la programación inicial del ventilador mecánico. Les vamos a hacer llegar dos casos clínicos que van a tener que resolver con la sesión que vimos el día de hoy. Uno de ellos será un paciente con SDRA, otro será sin SDRA. Y lo importante de ustedes es de que aprendan a cómo hacer los cálculos mínimo de manera inicial del ventilador mecánico. Siempre lo que se ha dicho o lo que se viene diciendo en la actualidad es de que cualquier personal que tenga contacto con un paciente ventilado tiene que saber mínimo la programación inicial del ventilador mecánico. ¿Por qué? Porque prácticamente eso podría salvar una vida si lo haces de manera correcta o mínimo no podría empeorar al paciente. De aquí a que llega el experto en la ventilación mecánica, el experto en el paciente con enfermedades críticas o en estado crítico, pero mientras ya le dices un manejo inicial de manera correcta y acertando a cada uno de los botones a programar. Aquí les dejo mi contacto, mi nombre es Silvino Lospe y les dejo mi contacto por si llegan a tener alguna duda. De todos modos, las vamos a estar revisando en su plataforma de Classroom para revisar los ejercicios y si tienen alguna duda o alguna pregunta también la pueden adjuntar ahí en su tarea y con mucho gusto se les estará contestando de manera privada a uno por uno sin ningún problema. Gracias y nos vemos hasta la próxima.